Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que le da voz al sector primario. Somos Agroradio, la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM, siempre intentando darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar de Asaler. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángeles Martínez, que es técnico de la asociación Asaler. Muy buenos días, Ángeles. Muy buenos días. Lo primero es que nos digas qué es Asaler, las siglas Asaler. ¿Qué significa? Pues Asaler significa Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados. Pues ahí viene la curiosidad de este que te habla. Asaler es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter benéfico. ¿Cómo ayudáis a todo aquel que está fuera de Almería, que es almeriense, pero que decide retornar a su casa? Pues nosotros somos la asociación efectivamente de todos los almerienses que o bien están ahora mismo en el extranjero o bien han ido al extranjero a trabajar o a vivir en algún momento de su vida. Entonces nosotros, nuestro trabajo diario es atender a estas personas, tanto los que ahora mismo quieren retornar como los que ya han trabajado, para ayudarles a recuperar los derechos adquiridos por haber trabajado o por haber vivido en el extranjero en algún momento de su vida. No tiene que ser ahora mismo. Nosotros atendemos una gran parte de nuestro colectivo, son las personas que emigraron en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, donde se calcula que salieron de la provincia de Almería más de 25.000 personas. Madre mía, poca broma, 25.000 personas en aquella época. ¿Qué es lo que más suele pedir la gente que decide retornar a su casa? Pues sobre todo recuperar los derechos adquiridos por haber trabajado en el extranjero, ¿no? Porque en una persona que emigra y que encuentra un trabajo fuera, acumula, ¿no?, una serie de derechos que, o bien si vuelven en edad laboral, pues pueden recuperarlos, pues por ejemplo para alcanzar a poder cobrar aquí en España alguna prestación, porque son periodos computables, que se llama, para poder tener alguna prestación aquí en España, o si vuelven, por ejemplo, en edad de jubilarse o les ha llegado la edad de jubilación, pueden recuperar esas cotizaciones que han tenido en el extranjero y tener, por ejemplo, pues una pensión de jubilación que hayan generado en otro país, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Bélgica. En nuestra provincia son muchísimos miles de personas los que son emigrantes retornados y que cobran pues su prestación de jubilación, por ejemplo, de aquí de España, y una prestación de jubilación del país donde han emigrado. Ángeles, me imagino yo que os habréis encontrado con algún problema como el que te puedo plantear, que es cuando deciden volver los que están fuera y vienen con hijos adolescentes. Ahí tenéis un problema, ¿verdad? Sí, sobre todo, porque se generan situaciones, parece que no, pero se generan situaciones de desarraigo, por ejemplo, ¿no? Porque quizá esos hijos adolescentes han nacido en el país donde los padres eran emigrantes y cuando vienen aquí a España, pues se sienten un poco extraños, ¿no? Se sienten como que no pertenecen aquí, ¿no? Incluso los propios emigrantes retornados, ¿no? Los propios españoles que salieron en un momento de España y vuelven, también encuentran esa situación de desarraigo en que realmente a la ciudad o al pueblo que vuelven no es el mismo que ellos dejaron cuando salieron, porque las ciudades cambian, las ciudades están vivas y la sociedad cambia, ¿no? Entonces, y luego el haber vivido en el extranjero te da también pues otra mentalidad, otra forma de ver la vida, otro que luego cuando vienes aquí quizás choca un poco, ¿no? Le pasa mucho, nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, con la gente que ha ido a Alemania, ¿no? Alemania es un país culturalmente diferente al nuestro, no son quizá a lo mejor tan latinos como nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que hay ahí como un choque
Y luego la gente que viene, por ejemplo, con hijos en edad adolescente, pues la adaptación, luego también, por ejemplo, hay mucha gente que tiene derecho a prestaciones por haber tenido hijos en otros países, por ejemplo, con Alemania hay prestaciones por tener hijos a cargo, que bueno, pues hay que recuperarlas pues porque al final es una ayuda económica y es algo que les pertenece. Ángeles, ya para terminar, ¿plantea los mismos problemas cuando vuelve un hombre que una mujer o son distintos? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La casuística es diferente porque en algunos países para las mujeres hay prestaciones concretas, ¿no? O sea, prestaciones a las que el hombre no tiene acceso. Pues se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Francia, una mujer que no ha trabajado, que se ha dedicado a cuidar a sus hijos, tiene derecho a una prestación por madre cuidadora. O, por ejemplo, Alemania pues tiene prestaciones también por cuidado de hijos o por tener hijos a cargo. Las prestaciones de los hombres y las mujeres suelen ser diferentes. Sí que es verdad que hay una jubilación común, por ejemplo, por haber trabajado es una jubilación común, pero luego las mujeres tienen algunos tipos de prestaciones diferentes e incluso, por ejemplo, pues Francia, simplemente por haber cotizado un día, ya a la mujer le pertenecen, por ejemplo, 2 años de cotizaciones por cada hijo, simplemente por haber trabajado un día en Francia. La verdad es que la casuística es muy diversa, muy diferente y bueno, pues para eso tenemos nuestros técnicos que son especialistas en seguridad social y además todos también emigrantes, ¿no? Que conocen también lo que es la emigración de cerca y eso beneficia, ¿no? En el trato a las personas que son totalmente expertos y conocen todas las prestaciones a las que se puede tener derecho. Ángeles, ¿normalmente la gente quiere volver cuando se jubila o incluso lo hace antes? Pues depende mucho de cómo ha sido la experiencia en el extranjero, ¿no? De cómo ha sido, si han encontrado un trabajo, si han formado ya la familia en el extranjero, que tenemos muchos casos de personas que han emigrado y se han casado con una persona del país donde han emigrado, entonces eso hace un poco más difícil la vuelta porque ya se generan unas raíces, ¿no? Se tienen hijos y se generan unas raíces que hacen más difícil la vuelta. Pero lo que sí nosotros tenemos claro y que es un común para nosotros lo vemos en muchísimos casos, es que el que sale de su casa, el que sale y nuestra provincia es que para eso tiene algo magnético, ¿no? Tiene algo especial que siempre estás pensando en volver. Y nosotros lo vemos en muchísimos casos, es como el denominador común de todos. No saben para cuánto tiempo se iban o para cuánto tiempo se han ido, pero sí que están pensando, bien sea a la hora de jubilarse o bien sea en algún momento de su vida laboral, pero siempre están pensando en volver a nuestra tierra. Ángeles, ¿has observado que aquel que se fue suele ser más empático con el que llega ahora de fuera? Bueno, claro, es que al final tienen historias de vida comunes, porque nosotros somos una provincia receptora de inmigrantes, pero también somos una provincia emisora de emigrantes. Nosotros de la provincia de Almería, en los años 50, 60 y 70 salieron más de 25.000 personas. 25.000 personas que aquí eran emigrantes, pero al lugar donde llegaban eran inmigrantes. Y en muchísimos casos pues vivían en barrios de inmigrantes, haciendo trabajos que eran duros y que la población del país, pues o bien que necesitaba mano de obra, porque, por ejemplo, la gente que salió en esos años lo que hicieron fue reconstruir Europa que estaba destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hicieron trabajos pues de construir ferrocarriles, trabajar en fábricas, trabajar en minas, ¿no? Trabajos que se necesitaban porque los países demandaban mano de obra, y es una historia común a lo que pasa aquí en España. Nosotros necesitamos esa mano de obra extranjera que bueno, pues en nuestra provincia es muy bien recibida. Pues Ángeles Martínez, técnico de la Asociación Nasaler, gracias por el trabajo que hacéis en retornar a los que se fueron un día. Gracias a vosotros por interesaros por nuestro trabajo, y estamos en el centro de Almería para todo aquel que lo necesite. Pues nada, ya saben que si así lo desean pueden seguir lo que ocurre en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago, al micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed.
Semillas Sur Seeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Sur Seeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.